Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios lo bendiga y bienvenido a esta clase de estudio bíblico que llamamos Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a estudiar acerca de la relación que hay entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo el Hijo. Va a ser una nueva y gran oportunidad de dedicarnos a estudiar la palabra de Dios en este tema tan trascendental para la vida de todos nosotros, hijos de Dios. Nuestro libro de texto va a ser seguramente que ya lo conoce, es la Biblia. Vamos a seguir toda la clase con la Biblia. Recuerde, si en algún momento, porque por brevedad vamos un poco rápido y usted no encuentra el versículo, no se preocupe. No lo busque si no lo encuentra rápidamente, preste atención a la explicación y luego, cuando lo estudia, va a poder ver qué es lo que dice el versículo. En todos los casos, recomendamos que aprenda el orden de los libros de la Biblia, porque a eso nos dedicamos nosotros, a estudiar la Biblia, y siempre seguimos todas las enseñanzas y todas las clases con la Biblia. Ese es nuestro manual para nuestra vida y, por supuesto, para nuestros aprendizajes. En esta clase vamos a ver la voluminosa evidencia escritural, es decir, directamente de las Escrituras, que documentan que Jesucristo no es Dios. Vamos a abordar este tema de la relación que hay entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo, que es su Hijo. Son dos seres maravillosos e independientes, unidos únicamente por la relación que une a todo padre con todo hijo. Esta clarísima verdad surge de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La claridad y simpleza de esta verdad ha sido oscurecida con la doctrina de la Trinidad, que dice que Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas independientes, pero, dice esta doctrina, que forman una unidad. Veremos que la Biblia no dice nada de eso. El conocimiento y entendimiento de nuestra redención se fundamenta en el hecho que un hombre pecó y otro hombre nos libró del pecado y sus consecuencias. Es decir, que si Jesucristo fuera Dios, que no lo es, nosotros no estaríamos redimidos. Fíjese si será importante este tema. En Hechos 17, por favor. Dios quiere ser entendido, conocido y amado por todas las personas como el Dios todopoderoso que es. Por eso vamos a ir a su palabra y le vamos a permitir a la palabra que nos instruya en este tema tan significativo. En Hechos 17, versículo 11, dice: y estos, refiriéndose a los creyentes de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, dice acá, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que se enseñaban, de eso se refiere, eran así. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. La mayor nobleza de estos creyentes de Berea estaba dada porque cuando recibieron la palabra lo hicieron con todo lo que tenían, pusieron todo su corazón, toda su alma, toda su vida en esa instrucción de la maravillosa palabra de Dios. Pero escudriñaban las Escrituras para ver si lo que habían recibido era conforme justamente a las Escrituras. Por eso es tan importante siempre llevar la Biblia con uno. Eso es muy lógico, pues las Escrituras lo declaran a Dios, quien es el creador y además es el autor de su palabra. Además, también vamos a ver que son un testimonio, las Escrituras son un testimonio de la simiente prometida a la humanidad a partir de Eva. Ahora vamos a Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan, justo antes de Hechos. Juan capítulo 5. En el versículo 39, el Señor Jesucristo da una instrucción que en realidad es para todos nosotros. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Les parecía bien? Efectivamente.
Todas las cosas relacionadas con la vida eterna están acá, en las Escrituras. Y ellas, además, dice el Señor Jesucristo, son las que dan testimonio de mí, dice Él. Dios desea que aceptemos el testimonio de su palabra y exclusivamente basados en ese testimonio, que tengamos fe, creencia, que nosotros actuemos sobre el testimonio de las Escrituras. Debemos estudiar las Escrituras para ver si estas cosas son así. En ellas está la vida eterna y ahí mismo también está lo que debemos saber acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11. Es responsabilidad de cada uno escudriñar o examinar cuidadosamente. Si en nuestra búsqueda encontramos que en la Biblia hay algo confuso, puede deberse a que no entendamos lo que leemos o a que lo que estamos leyendo esté mal traducido. Esas escrituras que recibimos con amor y que escudriñamos diariamente son simples, son sin vueltas ni complicaciones. El mismo Jesús alababa a su Dios y Padre, que es justamente nuestro Dios y Padre, porque había hecho simple el conocimiento de Él en su palabra. En Mateo capítulo 11, en el versículo 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, les dice. Primero le habla a su Padre, ahí en el versículo 25 y 26. Ahora en el 27 le habla a los que tenía delante de él, les dice a ellos: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjese, si Jesucristo fuera Dios, acá tendríamos una gran confusión en estas palabras del Señor Jesucristo. Tendríamos que explicar estos versículos tan simples si Él fuera Dios, pero era un Hijo hablándole primero al Padre y luego hablando del Padre de Él a los demás. Fíjese que es simple. Hay un diccionario bíblico, si ustedes agarren el que quieran. Yo, por supuesto, tomé uno en particular. Y están en nuestros textos, están todas las documentaciones de todas las cosas que nosotros damos. No se nos ocurre, están todas al pie de página. Y lógicamente es el caso de este diccionario también. Bueno, pues bien, esta primera fuente que hemos consultado, usted va a la T de Trinidad y en Trinidad dice lo siguiente. Recuerde, por favor, que yo le voy a leer a usted literalmente lo que dice un diccionario bíblico. ¿Le suena a Biblia que sea un diccionario bíblico? Tendría que dar información proveniente de la Biblia. Entonces, leo lo que dice literalmente este diccionario. Dice: la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Busque usted el diccionario bíblico que quiera y busque en Trinidad. Y continúa diciendo: y aunque la usó Tertuliano en la última década del siglo II, formalmente no encontró su lugar en la teología de la Iglesia hasta el siglo IV. Sin embargo, continúa diciendo, es la doctrina distintiva de la fe cristiana que abarca todo lo demás. Esto dice un diccionario bíblico, no lo digo yo, lo leo yo. Esta es una declaración muy denodada, hecha por un diccionario acerca de un tema que es base de lo que en el entender del diccionario es la doctrina distintiva de la fe cristiana, que como si eso fuera poco, añade que abarca todo lo demás. Este diccionario bíblico es una traducción al castellano del original en inglés. Quiere decir que todas las personas que recurren a este diccionario, tanto en castellano como en inglés, leen lo mismo que leemos nosotros cuando leen la frase siguiente: no aparece en la Biblia. Fíjese, diccionario bíblico dice que esta doctrina no aparece en la Biblia. Es llamativo
que un diccionario acerca de la Biblia desarrolle y promueva como doctrina central un tema que no aparece en la Biblia. Aquí debiera quedar resuelta cualquier controversia si hubiera alguna. No solamente la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sino que tampoco hay lo que se podría llamar una fórmula trinitaria, entre comillas. No hay una fórmula trinitaria que esté dada en la Biblia. Obviamente, esta doctrina está en discordia con las Escrituras. Sin embargo, un poquitito más adelante, este mismo diccionario dice esto. Preste atención, este diccionario vuelve a decir: la necesidad de formular la doctrina le fue impuesta a la Iglesia por fuerzas externas a ella. Es decir, que no solo la doctrina no es de la Biblia, sino que el formularla fue presionada, evidentemente, en este decir, por fuerzas externas a la Iglesia. Es decir, que no se puede encontrar en el seno de la Iglesia del cuerpo, como tampoco se la puede encontrar en la Biblia. Y fue en particular, dice acá, su fe en la deidad de Cristo y la necesidad de defenderla, lo que primero la impulsó a afrontar la tarea de formular una doctrina completa de la Trinidad para su regla de fe. Vuelvo a decir, esto lo leí directamente del diccionario bíblico. A lo largo del estudio veremos que hay muchos versículos que, leídos simplemente sin ningún prejuicio, nosotros quedaremos completamente convencidos que Dios y Jesús son dos seres diferentes en grado absoluto. También se verá que hay varias razones lógicas que harían dudar la doctrina de la Trinidad. Se hace imprescindible entonces el estudio de la relación que hay entre Dios el Padre Celestial, el Creador de los cielos y de la tierra, y Jesús, su unigénito Hijo. Documentaremos con la Escritura la identidad de nuestro hermano y Señor, siendo que es lo único que nos permite identificarnos con Él. Tal conocimiento, ese conocimiento es central para nuestro entendimiento de la redención que nos fue dada y para nuestro servicio amoroso y obediente al estándar de otro hombre que fue igual que nosotros. Vean, conocer directamente de las Escrituras nuestra identidad con nuestro hermano y Señor es lo único que nos permite identificarnos con Él. Muchas veces el proceso de aprendizaje requiere de nosotros, primero que nada, la voluntad de desaprender, si existiera el verbo. Antes tenemos que tener la voluntad de desaprender antes de tener la voluntad de aprender. Porque nosotros vamos a ir a las Escrituras, como tienen autoridad delante de nuestras vidas, entonces permitiremos que las Escrituras nos muestren qué es lo que tienen para decir. Entonces, si teníamos una idea diferente, simplemente le permitimos a la Escritura que nos diga cuál es la idea que tiene Dios para que nosotros creamos. Hay un estudioso que se llama Dr. Buzzard que dijo lo siguiente acerca de aprender y desaprender. El Dr. Buzzard dice así: una vez que una creencia ha sido aceptada tanto emocional como intelectualmente como si fuera verdad, cualquier reto a ese querido principio está propenso a ser rechazado automáticamente. Así somos los seres humanos. El verdadero deseo humano, continúa diciendo, de todos nosotros para conformarnos a un grupo que nos ha nutrido y los patrones de pensamiento de toda la vida aprendidos de maestros sinceros, en quienes hemos confiado y respetado, tienden a crear barreras que nos resguardan en contra de todas las objeciones y nos pueden cegar hacia las más obvias verdades. Atención con esto. Cuando aquellas creencias profundamente adheridas
son confrontadas, nosotros naturalmente nos sentimos amenazados y a la defensiva. No nos debemos sentir amenazados o que tengamos que defender algo cuando vemos las Escrituras claramente. Simplemente las estudiamos, las ponemos en el corazón y luego las ponemos por obra. Continúa diciendo el doctor Bussard: cualquier cosa que reprime un espíritu de investigación es favorable al error. Pero nada, debe admitirse, tiene una más grande tendencia a obstruir el espíritu de investigación que el espíritu y sentimiento de partido. Es decir, usted forma parte de un grupo que piensa diferente. Nada frena más el espíritu investigativo. No hay pasaje de la Escritura que afirme que Dios es tres. Ningún versículo afirma que el único Dios es tres personas, tres espíritus, tres mentes divinas infinitas o tres de cualquier cosa, termina diciendo en esta cita el doctor Bussard. Cuando se sostiene como si fuera verdad una doctrina supuestamente bíblica que no proviene de la palabra de Dios, aún con sinceridad y devoción, aunque no sea a sabiendas, impugna la palabra en su vida. Uno puede sostener la palabra en sus manos, pero no significa que la palabra lo sostenga uno. Primera Timoteo, capítulo 2. El mismo diccionario bíblico dice, en otra parte dice, aun cuando la Escritura no nos ofrece una doctrina formulada de la Trinidad, presta atención a estas palabras, la Escritura no ofrece una fórmula de la Trinidad. Ella contiene todos los elementos con los cuales la teología ha armado, es el verbo que usa, ha armado la doctrina correspondiente. Culmina diciendo este diccionario en esta cita. Vean, no es necesario armar nada. Es la Escritura la que se debe estudiar detalladamente y a la cual ajustar lo que uno piensa, dice y hace. Si usted es hijo de Dios y es obediente a Él, entonces la palabra de Dios debe ser la única norma autosuficiente de fe y práctica. La palabra de Dios debe ser juez de toda controversia. Cualquier cosa que Dios haya revelado a santos hombres suyos tiene que tener autoridad soberana sobre cualquier opinión, aunque provenga de un cuerpo unido con miembros encumbrados que tengan muchas credenciales. Las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son el medio por el cual Dios nos comunica el conocimiento de su voluntad sobre lo que hemos de creer acerca de Él. ¿A dónde va a ir a aprender acerca de Dios? ¿No es la Escritura más la tradición de la Iglesia las que deben ser nuestra única regla para tener un andar cristiano que lo glorifique a Dios? Tampoco es la tradición en lugar de la Escritura. Mucho cuidado con esto. Esto es muy importante porque en muchos casos el respeto por la tradición es mayor que el respeto por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única norma, o debe ser para nuestras vidas, la única norma de fe y de práctica. No hay ninguna institución que pueda declarar algo que demuestre ser incongruente con la Escritura y que a la vez pretenda ser legítimo. Decir que la Escritura es oscura es decir que Dios verdaderamente no deseó darse a conocer a todas las personas, lo cual es negar la palabra declarada. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice, refiriéndose a Dios, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos
y que vengan ¿a dónde? Al conocimiento de la verdad. No puede ser más simple. Dios quiere que conozcamos la verdad, que todos los hombres y que todas las mujeres, que todas las personas conozcamos la verdad, que nos lleguemos al conocimiento de la verdad a través de su palabra revelada. Esto es muy simple, más simple no se lo puede hacer. Decir que esta simpleza de la palabra necesite de la interpretación de la tradición es negar el fervor amoroso de nuestro Padre Celestial en llegarse a nosotros con su hermosa y entendible palabra de verdad. Aquí no hay nada que añadir y nada que explicar. No necesitamos de la teología para saber esta parte de la voluntad de Dios. La hemos conocido leyéndola en nuestro propio idioma. La palabra de Dios es la voluntad de Dios y su palabra dice que Él quiere que todos sean salvos y que además vayamos al conocimiento de su verdad. Romanos capítulo 10, por favor, versículo archiconocido por muchos de nosotros. Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, dice. No es necesario ser doctor en filosofía y letras para entender esta simpleza inconmensurable, no la podemos medir, del amor de Dios. La Escritura no es oscura, no es incompleta y está por encima de toda institución o de todo grupo, aunque se fundamente sobre la tradición, como si la tradición fuera un suplemento o un complemento necesario u obligatorio para entender la Escritura. Nada que ver. Marcos 7, con estos temas ya lidió nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 7, ahí nomás, al comienzo, en el versículo 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Lo ven? La tradición para esta gente, y lo sigue siendo, era más importante que el mandamiento de Dios. Y al decir en el idioma oriental, bien invalidáis, quiere decir con conocimiento completo invalidáis el mandamiento de Dios. A los ojos de Dios no está bien sostener, promover y defender tradiciones que se proponen como verdaderas sobre ninguna base que sea incompatible con lo que está claramente declarado en la misma palabra de Dios. Tendría que ser la tradición la que se ajuste a la palabra de Dios y no al revés. Decir que la Escritura necesita de esos complementos como la tradición oral y en fin, y otras cosas que son parecidas a la tradición oral, decir que la Escritura necesita de esos complementos para entenderse es lo mismo que decir que su autor necesita de esos complementos para hacerse entender. ¿Lo ve? Si todo lo que sabemos de Dios es la Escritura. Dios no necesita ayuda. La Escritura basta. Es en ella donde deben reposar nuestros más fervientes esfuerzos de estudio, de consideración, de pensamiento y de poner por obra. Queremos descubrir al Dios de nuestra salvación, pero lo queremos descubrir según Él mismo se declara en su maravillosa palabra de verdad. La Trinidad está simplemente definida como un dogma central sobre la naturaleza de Dios de la mayoría de las iglesias cristianas. Esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe simultáneamente como tres personas distintas. Según esta teoría, 1 más 1 más 1 es igual a 1. Y usted sabe que no puede ser así. El tema de este estudio es espinoso para la cristiandad en general y llegó a ser un tema que llevó a hombres a la hoguera simplemente por pensar diferente. Entonces, nosotros de ninguna manera pretendemos ofender a aquellos que suscriben a la Trinidad. No obstante, así como quienes sostienen esa visión tienen todo el derecho de ejercer su libre voluntad de creencia, por supuesto que sí.
también nosotros sostenemos este derecho como irrenunciable. Por eso vamos a hacer una presentación como nosotros estamos acostumbrados desde este púlpito. Con toda honestidad y muy respetuosamente vamos a presentar nuestros hallazgos directamente de la palabra de Dios. Haremos nuestro mejor esfuerzo en presentar información que, aunque puede resultar nueva, no obstante nos va a inspirar a ver el ministerio del Señor Jesucristo de una manera renovada. Uno podrá estar agradecido por la bendita intervención en nuestras vidas de nuestro Señor, siendo como fue un hombre igual que nosotros. Usted va a poder ver la inmensa identificación que Jesús tuvo con nosotros y le va a permitir identificarse con Él. ¿Y sabe qué? Usted entonces va a poder hacer sus obras y aún mayores porque Él fue al Padre. No es ni siquiera lejanamente la idea de esta clase condenar a nadie por pensar diferente. Por favor, para nada. Tampoco deseamos ser condenados simplemente por pensar diferente. Si una persona condena a otra por sus ideas, entonces debemos entender que quien condena tiene mayor autoridad que Jesús, quien fue enviado por Dios no para condenar, sino para salvar al mundo. Permítame que se lo muestre en Juan capítulo 3. Ya seguramente usted sabe dónde yo voy. Juan capítulo 3. En el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, si el Señor Jesucristo no tomó para sí el condenar al mundo, ninguno de nosotros nos condenemos. El doctor Whitwell decía que la investigación no comienza con las respuestas, sino que las busca. Eso es lo que queremos hacer cada vez que vamos a la palabra de Dios. Nos acercamos a esta palabra con corazón honesto, pues queremos que el centro de nuestras vidas sea la palabra de Dios. Por lo tanto, ajustamos todo lo demás a esta regla de fe y práctica, la palabra de Dios. Salmo 138, en la mitad de la Biblia, fácil de encontrar. Salmo 138. Nunca se debiera forzar o deformar ninguna porción del sagrado documento para que armonice con la creencia de uno, pues haciendo esto lo que estaríamos cambiando es nada menos que la mismísima palabra que muchos hombres antes de nosotros han reverenciado por encima de sus propias vidas. Pero lo que es más importante es una de las dos cosas que Dios magnificó por encima de todas las otras dos cosas. Salmo 138, versículo 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. ¿Qué tal? Esa es la reverencia que nosotros debemos conservar hacia la palabra de Dios. Hay otro diccionario que define la Trinidad de la siguiente manera. Este es otro, no es el que leímos hace un rato. Dice: Trinidad, una palabra que no es usada en la Escritura. Así empieza, Pero usada para expresar la doctrina de la unidad de Dios como subsistiendo en tres distintas personas. Estos dos diccionarios que hasta ahora hemos citado dicen similarmente que la palabra Trinidad no está en la Biblia, es decir, no figura en las Escrituras. Este último, un poquitito más adelante, dice que fue propuesta mucho después del tiempo en que Jesucristo estuvo sobre la tierra. De haber provenido de Dios, hubiese sido abiertamente declarado por Jesucristo, y mucho antes de él también, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no es así, por eso no se encuentra en la Biblia. Hay una autora que se llama Lackey, que presenta una frase de una persona, de un héroe norteamericano que se llamó William Penn. Este hombre decía lo siguiente: sepa entonces, mi amigo, decía este señor Penn,
que la Trinidad nació más de 300 años después que el antiguo Evangelio fue declarado. Este hombre sabía que no estaba en el Evangelio. Fue concebida en ignorancia, dice este señor, nacida y mantenida mediante la crueldad. Por casi 500 años la Reforma, que ha hecho tanto bien a la cristiandad, se ha empeñado en regresar al cristianismo, a la Biblia. Ha examinado casi cada creencia imaginable en búsqueda de la verdad. Cada creencia, excepto una, la naturaleza de Dios mismo. La primera pregunta de la Reforma, que la Reforma debió haberse hecho es: ¿quién es Dios? Continúa diciendo este folleto del cual yo estoy leyendo. Dice: la respuesta puede sorprenderle, pues la Biblia firmemente declara que solamente hay un Dios y que Él es el Padre de Jesucristo. Mateo capítulo 12, por favor. Entonces me pregunto, ¿por qué hacer central para la creencia y la práctica cristiana a una doctrina que no tiene fundamentos en la Biblia? ¿Habrá quizás alguna otra doctrina de fe y práctica que sea propuesta a los hijos de Dios como esta y que también esté fuera de la Biblia? Por eso nosotros tenemos que movernos con nuestra Biblia. Nosotros acá usamos una expresión para todas nuestras reuniones donde nos reunimos a adorar a Dios, a orar y a compartir nuestras vidas y lo más grandioso que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la expresión que es tutubi, que es trae y usa tu propia Biblia. Trae y usa tu propia Biblia. La llevamos siempre con nosotros. ¿Sobre qué vamos a basar nuestro andar cristiano si no lo basamos en lo que dice la palabra de Dios que está contenida en la Biblia? Mateo capítulo 12, donde les dije, hacia el final, en el 31, dice: por lo tanto, Mateo 12, 31, aquí quien habla es el Señor Jesucristo. Por lo tanto os digo, dice el Señor Jesucristo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más, o sea, guarda con es decir, todo va a ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu, con mayúscula, no le será perdonada. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, con mayúscula, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Por lo menos esto es singular, que el mismo Jesús dijera que la blasfemia contra Él es perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo con mayúscula. El Redentor sabía quién era Él, o quién es Él, y quién es su Padre. Es imperativo, es importante, es absolutamente necesario que también lo sepamos nosotros. Hay grandes diferencias entre nuestro querido Padre Celestial y nuestro valiente Redentor, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso hermano y Señor. Esas diferencias están marcadas a lo largo de la Biblia como si fueran carteles luminosos. Eso es entonces lo que nosotros vamos a estudiar directamente de las Escrituras.